comenzar. Vamos a ver en este recorrido algunos puntos importantes, una visión general sobre la catequesis, características fundamentales de la catequesis en acción pastoral de la Iglesia, la catequesis y su finalidad, las tareas fundamentales de la catequesis en el espíritu de Aparecida, la formación de los discípulos de Jesús en Aparecida, la catequesis con adultos como paradigma o modelo de toda catequesis, las fuentes de la catequesis, algunos desafíos que se nos presentan, principales tareas a las que se nos invita a asumir, 3 motivaciones del Papa Francisco a los catequistas y pues algunos servicios que ofrece la dimensión pastoral de la catequesis dentro de la comisión profética y una propuesta para la organización cristiana con niños. Tienen ahí desde luego un folletito donde pueden ir siguiendo estos esquemas e inclusive haciendo algunas anotaciones si lo creen pertinente. Primer punto, una visión general de la catequesis. Vemos entonces que la palabra catequesis viene del griego, ¿verdad?, del verbo catejen, y la palabra catejeo, que significa hacer resonar. ¿Qué es lo que va a hacer resonar la catequesis? Va a hacer resonar la buena nueva del reino. Y hace resonar como una campana que resuena, pero con sonido sonoro, no hueco, ni que aturde, como aquella campana referida a 1 Corintios 13. Más bien la catequesis anuncia, hace resonar el Evangelio, es decir, la palabra de Dios. Una definición un poco más amplia nos la da el documento Puebla, que dicho sea de paso, estamos celebrando, como bien sabemos, ya los 35 años de esta tercera conferencia general, donde tuvimos la alegre y grata visita primera del Beato Juan Pablo II, próximamente santo, y si no mal recuerdo, en este día precisamente llegaba a nuestras tierras poblanas. Entonces, este documento de Puebla nos ofrece realmente elementos muy importantes y maravillosos sobre la catequesis, y nos da una definición. Nos dice que la catequesis es la acción de transmitir de una manera ordenada y sistemática los datos fundamentales de la fe, tratando de llegar a la vivencia del Evangelio. ¿Qué significa esto? Es una acción, significa que está en movimiento, o sea, no es algo pasivo, no es algo estático, que transmite, ¿verdad?, de una manera ordenada y sistemática. ¿Qué significa que sea ordenada y sistemática? Significa, en primer lugar, que inicia a la persona en la plenitud de la fe, es fiel a las enseñanzas de la Iglesia, toma en cuenta el entorno cultural, edad, situación social, nivel intelectual, etc. Es decir, aquí entra ya este concepto, aunque no lo maneja todavía directamente el documento Puebla, pero viene lo que llamamos ahora la inculturación. Y ya no solamente es, ¿verdad?, transmitir datos fundamentales de la fe, como tradicionalmente durante muchos siglos todavía, inclusive en nuestras últimas décadas, se venía haciendo, solamente transmitir datos de fe, solamente la doctrina oficial, de memoria, inclusive la metodología, sino que el documento Puebla da un paso todavía más importante, es decir, que se pueda llegar a la vivencia del Evangelio. Significa pues que podamos llegar a un verdadero compromiso de vida. Y más que contenidos, para la catequesis transmite una forma de vida. Y esta forma de vida, desde luego en este esquema, como ya lo hemos venido reflexionando, sobre todo el día de ayer, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la celebración de la fe en los sacramentos y la confesión de fe en cada día, es decir, se ve cada día en nuestra existencia esta acción. Una forma de vida, desde luego, que debe ser al estilo, y se nos pide que sea al estilo y ejemplo de Jesús.
¿Cuál es el objetivo de la catequesis? Esto es muy importante para que podamos nosotros marcar el rumbo que nos lleva esta acción de la Iglesia. En primer lugar, formar hombres comprometidos personalmente con Cristo, capaces de participación y comunión en el seno de la Iglesia y entregados al servicio salvífico del mundo. Formar. La guía de formación para los catequistas de México y el documento de Aparecida en el número 280 nos dicen que la formación es una necesidad del ser humano, no es solamente como un requisito, es una necesidad, es parte, podríamos ya entenderla como esencial del hombre, la formación. Hombres, podríamos nosotros añadir, aunque no lo dice el documento, pero hombres y mujeres comprometidos, es decir, que se pueda llegar a un verdadero compromiso de vida. Y aquí aparecen dos palabras que me gustaría comentar: capaces de comunión y participación. El documento Puebla, uno de los hilos conductores que maneja durante toda esta exposición, en estas conclusiones, habla precisamente de los centros de comunión y participación, como son la familia, la parroquia, la iglesia particular. Habla inclusive de los agentes de esta comunión y participación, que es la misma jerarquía, la vida consagrada, los laicos, y habla de los medios para esta comunión y participación, como son la liturgia, la oración, la piedad popular, el testimonio, la catequesis. Es muy importante entonces cómo el documento Puebla maneja estos dos conceptos de esa manera. Entregados al servicio salvífico del mundo. Utiliza la palabra servicio. Más adelante, con los años venideros, los demás documentos, sobre todo el Directorio General para la Catequesis y más últimamente el documento de Aparecida, utiliza ya la palabra ministerio. Vamos a ver ahora las características fundamentales de la catequesis. En primer lugar, la catequesis nace de la palabra de Dios. Esto lo hemos meditado y lo comprendemos ya definitivamente de una manera más amplia. Nace de la palabra de Dios. O sea, la catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la palabra de Dios. Dado que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia, como dice la Catequesis Grandense 27. De manera que caemos nuevamente en la cuenta, pues, que la palabra de Dios es el alma de la misión evangelizadora de la Iglesia, que la palabra de Dios es la inspiración de toda actividad pastoral. Segunda característica es anuncio de Cristo. Y aquí es muy importante que podamos comprender esta segunda característica, más que un conjunto de verdades que sí se transmite, se debe anunciar a una persona, y esta persona, permítanme decirlo de esta manera, tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret, con su naturaleza divina y su naturaleza humana. La vida y las enseñanzas de Cristo deben entonces iluminar la vida real y concreta de cada cristiano. De manera que no es un anuncio particular, no es un anuncio de los agentes evangelizadores, sino más bien nuestro papel es de ser instrumentos, medios para compartir a esta persona que es Jesús. Tercera característica es la acción de la Iglesia. Comulgar con el pensamiento vivo y activo de la Iglesia. O sea, la catequesis es el proceso de transmisión del Evangelio, tal como la comunidad cristiana lo ha recibido, lo comprende, lo celebra, lo comunica de múltiples formas, de manera que se nos invita en este contexto a estar en íntima comunión con la Iglesia. Da sentido a la vida, otra característica. ¿Qué significa que dé sentido a la vida? Ver y entender el mundo como lo ve y lo quiere Dios. Da sentido a nuestra vida porque a través de ella conocemos el mensaje central de Cristo que nos invita a vivir en comunión con Él. Ver y entender el mundo, y no el mundo en el sentido que en otro tiempo se manejó, peyorativo, inclusive negativo, sino más bien el mundo entendido y comprendido con las realidades
que nos rodean, comprender que vivimos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, en esta era que podríamos entender, era digital, tecnicista, de más media. Es muy importante que podamos comprender de manera que ante esta situación surge una pregunta que tenemos todo el tiempo para responderla. ¿Cómo evangelizar esta nueva cultura? Y el punto número 5, característica, nos hace madurar en la fe. Es decir, debe seguir lograr el encuentro de dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas? Es Dios y el hombre. Dios en su calidad de ser Padre lleno de amor y misericordia, y el hombre como hijo desde el bautismo. Nos hace madurar en la fe, significa nos ayuda a ver precisamente esta realidad con ojos de fe. Resumiendo, pues, la catequesis entonces es la palabra de Dios que se encarna en la historia de los hombres, dando sentido a su vida. Es el anuncio del misterio de Cristo y es una educación en la fe, entendiéndola como una constante maduración humana y espiritual. Tercer punto, la catequesis en la acción pastoral de la Iglesia. Tarea fundamental de la Iglesia. La catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esa última consigna: hacer discípulos a todas las naciones, bien conocidos el texto por nosotros. Este mandato lo realiza por el anuncio de la buena nueva del Evangelio, que constituye su tarea más importante y su misión por esencia. Aquí aparece otro documento muy importante, fundamental para la evangelización, la Evangelii Nuntiandi, precisamente del Papa Pablo VI, promulgada en 1976. La catequesis en el proceso de la evangelización. Entre la catequesis y la evangelización no existe separación, oposición ni identificación flexible, sino relaciones profundas de integración y de complemento recíproco. De manera que, como dice el Papa, precisamente en el documento de esa exhortación fundamental de la Carta Magna de la Catequesis, exhortación apostólica catequesis tradente, nos dice que un camino seguro para la evangelización siempre está la catequesis. O como dice este destacado teólogo catequeta, Emilio Álvarez, habla de que actualmente debemos ofrecer una catequesis no solamente de doctrina, sino más bien una catequesis evangelizadora. De manera pues que la evangelización es un proceso por el que la Iglesia, por orden de Dios, movida por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo. Este proceso tiene 5 momentos. Primero, el testimonio, es decir, testimonio de la Iglesia, la nueva vida con el diálogo y presencia de la caridad entre los pueblos, dando muestra de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza a los cristianos. Segundo, anuncia evidentemente el Evangelio mediante el primer anuncio, llevando a la conversión. Aquí aparece ya el enigma en la conversión. Educa en la vida cristiana, aparece en la catecumenal y la catequesis. Cuarto, celebración de la comunidad mediante los sacramentos de iniciación con sus misterios. Y quinto, suscita continuamente la misión. Aquí ya Evangelii Nuntiandi y Arientes nos presentan este esquema propio del proceso evangelizador. Resumiendo, la catequesis entonces es una etapa o periodo intensivo del proceso evangelizador en el que se capacita básicamente a los cristianos. ¿Para qué se capacita? Para comprender, para celebrar y para vivir el Evangelio del Reino. Cuarto, la catequesis y su finalidad. Entendiendo la finalidad de la catequesis, estamos comprendiendo un alto porcentaje de esta acción de la Iglesia. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? No es otra sino conducir a la comunión con Jesucristo. O sea, no solamente pues para recibir los sacramentos,
tampoco es para aprender de memoria las verdades de fe. Me atrevo a decir, ¿verdad?, que tampoco es solamente para predicar el amor. Yo diría más bien que es, además de conocer el amor de Dios, vivirlo y compartirlo. Eso sí. ¿Con quién? Con los interlocutores. Antes llamados destinatarios, después se evoluciona el concepto y eran catequizandos. Ahora, este concepto de interlocutores nos da más plenitud para el mensaje que va, pero que también regresa. De manera pues que aquí podemos encontrar un papel importante en esta iglesia a la que nosotros estamos ya en sintonía, una iglesia en formación de alegres discípulos misioneros de Jesucristo, como bien lo estamos promoviendo en el plan diocesano de pastoral, una iglesia en formación de alegres discípulos misioneros, donde este sínodo sin duda está dentro de toda esta planificación. Es un plan que va desde 2014 hasta el 2018 y este sínodo cambiará este año y el próximo año seguramente, para que podamos nosotros estar en sintonía. O sea, no son dos cosas distintas. De manera que esta comunión con Jesucristo pues se expresa en la confesión de fe en el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debe llevar a la madurez de la confesión inicial hasta hacer de ella un compromiso de vida. Eso es como punto también fundamental, de que no olvidemos que toda catequesis nos debe llevar a un compromiso. Ahora, esta finalidad se da en dos momentos. Primero, la catequesis de iniciación que prepara, la intronización, podemos llamarle, y la catequesis permanente, que no termina con la primera Eucaristía. Más bien, esa primera Eucaristía es un paso o un momento de este proceso que nos conduce para ser alegres discípulos misioneros de Jesucristo, que ayuda a madurar nuestra profesión de fe continuamente, a proclamar la Eucaristía, participando activamente y a renovar los compromisos que tenemos desde nuestro bautismo. Sí, tareas fundamentales de la catequesis. La catequesis es una tarea que nos concierne a todos. ¿Y quiénes somos todos? En primer lugar están los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada, religiosos y religiosas, los catequistas, las parroquias, las familias, las escuelas, los movimientos, institutos de formación. Todo esto lo recarga catecésicamente del número 62 al 71. Y en una diócesis, el primer catequista es el obispo. Estas tareas entonces se inspiran en la pedagogía que Jesús utilizaba para formar a sus discípulos, con pasos muy sencillos. Primer paso que utilizaba Jesús, les daba a conocer las diferentes dimensiones del reino. A ustedes les daba a conocer el reino de los cielos. Segundo, les enseñaba cuando ustedes hoy digan Padre Nuestro. Tercero, les inculcaba las actitudes evangélicas. Carguen ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuarto, les iniciaba la misión. Los enviaba de dos en dos a todas las ciudades. Estas tareas entonces se concretizan en cuatro, como bien la citaba este repito, de su excelencia, el señor Gilberto Valbuena, están expresadas en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, estos cuatro ejes temáticos. Primero, dar el conocimiento de la fe, saber la fe que creemos, o sea, que Jesucristo sea conocido y también amado, que es una de las funciones de la pastoral profética. O sea, la catequesis debe llevar poco a poco a la comprensión de toda la verdad, de la voluntad de Dios en su conocimiento y unión a la única verdad. ¿Cuál es la única verdad? Jesucristo. Él mismo se autodefine: yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice allá en Juan 14. Segundo momento, la educación litúrgica. ¿Qué celebramos? Aquí entra directamente la pastoral litúrgica. La comunión con Jesucristo nos lleva a celebrar su presencia santísima
y especialmente en la Eucaristía. Para ello, la catequesis, además de ayudar en el conocimiento del significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesús para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, el entendimiento adecuado del signo de los símbolos, ya que todo ello es necesario para que exista una verdadera vida litúrgica. ¿Qué significa eso? Que la catequesis va de la mano, está en íntima comunión con la liturgia. Y cuarto, enseñar a orar, esta fe que nosotros oramos. Aprender a orar como Jesús ora, con los mismos sentimientos con que se dirige al Padre. ¿Cuáles son esos sentimientos? De adoración, de alabanza, acción de gracia, confianza filial, súplica, admiración por su gloria, es decir, estar en comunión en la vida íntima con Dios. 6. Pasemos ahora a la catequesis en el documento de Aparecida. Aparecida nos dice que la catequesis no es un programa, y definitivamente tiene toda la razón, no es un programa, más bien es una comunicación de una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? La experiencia de tener el encuentro con Cristo, el querigma, de que ese encuentro me llevó a una conversión, de que esa conversión me hizo discípulo y me hizo después estar en comunidad y al mismo tiempo transmitir el mensaje en la misión. Esa es la experiencia que vamos a comunicar, lo cual nos lleva a ser discípulos misioneros en donde necesitamos dejarnos guiar y conducir por el Espíritu Santo, desde luego, fuente de vida y de gracia. No olvidemos que Aparecida nos invita también como hilo conductor a un nuevo Pentecostés, nos invita a remar mar adentro, a vivir la alegría de ser discípulos misioneros. La catequesis está ubicada entonces en el marco de la misión evangelizadora de la Iglesia. Bien sabemos, el Evangelio Cristiano nos lo dice con claridad, el documento de Aparecida, el número 30, nos habla también de esta misión. La misión de la Iglesia es evangelizar. Esta acción, ¿verdad?, se origina en el mandato misionero de Jesucristo que veíamos hace un momento: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es por tanto pues una acción al servicio del Evangelio, al mismo tiempo que la catequesis debe guardar una estrecha y permanente relación con las otras acciones evangelizadoras y con todo el proceso evangelizador. La catequesis entonces es un periodo de enseñanza y aprendizaje que se prolonga en toda la vida cristiana, en toda, no solamente en la etapa infantil, no solamente en la edad primera de las etapas del hombre, de la niñez, sino abarca todas las etapas, como bien lo dice el documento de Aparecida número 298, como lo vamos a ir viendo más adelante. Ella es el eslabón, la catequesis, ¿verdad?, entre la acción misionera que llama la fe y la acción pastoral que alimenta constantemente la comunidad. Ese papel es el que juega la catequesis. La catequesis también tiene una relación profundísima con la iniciación cristiana. Esta última, la iniciación, es el camino que ha de recorrer todo discípulo misionero, es el camino común de todo cristiano. La iniciación entonces tiene una centralidad por el hecho de ponernos en contacto con Jesucristo. 7. Veamos ahora la formación de los discípulos de Jesús en Aparecida en estas 5 etapas. En primer lugar, dice Aparecida, el punto de partida de la formación tiene que ser la espiritualidad para dar paso al itinerario formativo. Este proceso requiere una decidida y clara opción. ¿Por qué opción? Por la formación, pero al estilo de Jesús. Y están estas 5 etapas que el capítulo 6, que ya en muchos momentos se nos ha invitado a conocer, pues marca, aquí los menciono brevemente. Primero, el encuentro con Jesucristo, es decir, el querigma. El querigma entonces no solo es una etapa, sino es el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesús. ¿Qué significa esto? Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad.
sin corazones convertidos al Señor. Segundo momento, segundo paso, la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir. Creo que son elementos fundamentales para la conversión. Y viene el discipulado. O sea, la persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Cuarto momento, la comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad. ¿Dónde encontramos esta comunidad? La encontramos, dice el documento de Aparecida, en las familias, en las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Y finalmente, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo. Desde luego que estos aspectos los complementan también otras dimensiones que están dentro de la formación, que menciona muy bien este capítulo 6 del documento de Aparecida, que es la dimensión humana y comunitaria, la dimensión espiritual, intelectual, pastoral y misionera. Las potencias que elaboró Padre Prado, lo clarifica muy bien, sería bueno también tener esa referencia. Vamos al siguiente punto, octavo. La catequesis con adultos, paradigma de toda catequesis, es decir, es el modelo. ¿Y quién respalda eso? Catequesis Tradentre 43 dice: la catequesis de adultos es la forma principal de la catequesis, porque está dirigida a las personas que tienen las mayores responsabilidades y la capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma plenamente desarrollada. Y el sínodo de la nueva evangelización nos dice: no cabe hablar de nueva evangelización si la catequesis de adultos no existe. Y el Directorio General para la Catequesis considera la catequesis de adultos como la forma fundamental de la educación en la fe. Con los adultos, entonces, se nos invita a impulsar procesos de fe. Y aquí, ¿verdad?, a veces nos ha invadido esta manera de pensar de que en la etapa de la niñez quedan fijados para toda la vida los fundamentos de la fe. Desde luego que es un error. Y también es otro error considerar que los adultos ya no pueden aprender, ya no pueden cambiar. De hecho, a veces nuestra mentalidad es echar toda la carne al asador con los niños y decimos: es que los niños son el futuro de la sociedad, el futuro de la iglesia. Y llegamos a pensar todavía más equivocadamente que con los adultos ya están terminados, ya están hechos. Y eso, desde luego, que podemos correr grandes riesgos de equivocarnos. La catequesis con adultos tendrá entonces que seguir la misma dinámica de desarrollo que un adulto tiene. Pues la persona se va haciendo diariamente. O sea, la persona humana es algo inacabado, aun cuando haya pasado muchos años. Por otra parte, a la fe, aunque se recibe como un don, requiere de una respuesta siempre creciente al estilo del catecumenado antiguo y del catecumenado de hoy. Requiere de etapas, aunque no cerradas, ir pasando umbrales hasta llegar a la estatura de Cristo el Señor. Desde luego, el catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia, como bien sabemos, era directamente para los adultos, se preparaba durante varios años, 3 en particular, para recibir el sacramento del bautismo, para entrar a la iniciación. Es necesaria entonces una catequesis que desarrolle procesos de fe. En definitiva, pues, desde el punto de vista cristiano, un adulto es capaz de conversión ante la presentación del peligro. Es decir, una vez que el adulto tiene un encuentro con Cristo, indudablemente que vive una transformación. Con los adultos, entonces, promover la vida sacramental.
En nuestros ambientes, actualmente nos encontramos con la realidad de muchos adultos que asistieron a la catequesis cuando eran niños, es decir, para prepararse a los sacramentos, especialmente a la primera confesión y primera Eucaristía. Después abandonaron toda catequesis y práctica sacramental, quedando truncadas su evidencia y formación cristiana. Algunos, después con el paso del tiempo, al tener una experiencia fuerte con Jesucristo, buscan y piden confesarse y volver a comunicar. De hecho, cuando tenemos esta experiencia de que se acercan más, son los tiempos fuertes, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, Semana Santa, tenemos muchas personas. Pero sí cabría aquí la pregunta de qué porcentaje tenemos en toda la jurisdicción de las comunidades, qué porcentaje realiza y qué porcentaje recibe sus sacramentos. Veamos ahora algunos criterios que aseguran de modo eficaz una catequesis de adultos. Esto nos lo da el Directorio General para la catequesis en número 574. En primer lugar, la atención a los interlocutores en cuanto a adultos, como hombres y mujeres, teniendo en cuenta, por tanto, sus problemas y experiencias, sus capacidades espirituales y culturales, con pleno respeto a las diferencias. Interlocutores en cuanto a adultos, no podemos nosotros ni siquiera aplicar métodos que son para niños, para adolescentes, a los adultos. O sea, hay que entender precisamente la etapa de vida que se está viviendo. Segundo, la atención a la condición laical de los adultos que por el bautismo tienen la misión de buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. La atención a esa condición laical. Por eso hace rato me atrevería a pedirles que levantaran la mano quienes son los laicos. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia presente, ¿verdad? Sin el papel fundamental de los laicos, estaría seguramente muy infructuosa. El papel de los laicos es importante, pero también para tratarlos como laicos adultos, para que puedan, después de una debida formación, llegar a un verdadero compromiso de vida siendo laicos comprometidos. La atención por despertar el interés de la comunidad para que sea lugar de acogida y ayuda de los adultos, es decir, formar en este sentido comunitario. Y la atención a un proyecto orgánico de pastoral de los adultos en el que la catequesis se integra con la formación litúrgica y con el servicio de la caridad. Punto 9. Fuentes de la catequesis. Habíamos dicho ya, y recalcado, pues solamente también lo mencionamos, que la Sagrada Tradición de la Sagrada Escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Pero vamos a enfocarnos a la palabra, esta palabra. Es meditada y comprendida por el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios bajo la guía del magisterio que la enseña con autoridad. Podríamos decir que es el único que tiene la autoridad para poder formar, para iluminar en este contexto de la meditación y comprensión de la palabra de Dios, el magisterio. Esta palabra entonces se celebra en la liturgia, donde constantemente es proclamada, escuchada, interiorizada y comentada. Esta palabra también resplandece en la vida de la Iglesia, especialmente en el testimonio de los cristianos. Es profundizada en la investigación teológica, donde ayuda a avanzar al creyente en la inteligencia vital de los misterios de la fe, y se manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que como semilla de la palabra están esparcidos en la sociedad y en las diversas culturas. Habiendo hecho este sencillo recorrido particularmente sobre la parte teológica y pastoral, ahora me gustaría que viéramos estos desafíos que se nos presentan. Estos los retomé desde luego a la luz de esta iluminación y a revisar sobre todo las encuestas
y las respuestas que se dieron en las parroquias, en los decanatos, en general, pues en las zonas pastorales, de esta realidad que tenemos en la catequesis en nuestra diócesis. Y pues no solamente en eso, seguramente entre todos vamos a encontrar muchos más desafíos. Primer desafío, la catequesis sigue siendo ocasional, es decir, solamente como un suceso, en función de seguir recibiendo solamente los sacramentos, o sea, no hay proceso. En ese contexto, lo contrario a proceso es un suceso. Un suceso es una especialidad, o sea, no tiene continuidad, es como una luz que se enciende, dura unos cuantos momentos, a lo mejor días, pero se apaga. Así son los sucesos. Por el contrario, los procesos tienen pasos, tienen etapas. Y los procesos, ¿verdad?, en cada paso que se va dando supone el anterior y va preparando al siguiente. Es como una cadenita que tiene sus eslabones. Eso es un proceso. Y a eso es a lo que estamos invitados. Este es el primer desafío. Segundo, la catequesis tiene un marco sentidamente doctrinal. Hemos, ¿verdad?, caminado por muchos siglos, inclusive desde el siglo XVII, desde este catecismo maravilloso que en su momento pues, nos enseñó muchas cosas hermosas para acercarnos al amor de Dios, el catecismo del padre Jerónimo Ripalda, donde pues, caminamos muchos siglos, inclusive todavía hasta nuestros días podemos reconocer muchas cosas en él, solo que pues, solamente tiene este sentido doctrinal, o sea, aprendemos muchas cosas, pero no está realizado y no fue creado con esta nueva manera de entender el pensamiento de nuestra fe, que son los procesos. Falta entonces una formación integral de la fe en la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Es decir, solo aprendemos pues verdades de fe que son muy importantes y eso nos ayuda para tener cercanía con Dios, pero falta. Y con el método de memorización sin llegar a compromisos concretos de vida. Tercer desafío, la catequesis actual no introniza la vida de la comunidad, o sea, es aislada. Falta catequesis permanente con sentido comunitario. Y en esto, desde luego, que pues, se nota cuando van saliendo las generaciones, se van recibiendo los sacramentos, inmediatamente pues, se aíslan, se van, se olvidan del sentido comunitario. Cuando están en formación, pues sí, tenemos pues, muchos integrantes, niños, adolescentes, jóvenes, etc. Pero una vez que reciben un sacramento, se alejan. Eso falta. Cuarto desafío, existe fragmentación de los sacramentos de la iniciación cristiana que conlleva también a la fragmentación del proceso de la iniciación cristiana. Esto es por consecuencia, al no haber proceso, entonces los pasos son muy aislados, muy alejados. Quinto desafío, aprovechar el potencial evangelizador de la religiosidad popular. Ya el día de ayer en algunas de las conclusiones que se mencionaban, ya inclusive en los grupos de reflexión, se mencionaba que tenemos un hermoso potencial, que es la religiosidad popular, que debemos purificarla y más bien evangelizarla. Y 6, distinguir entre catecumenado bautismal para no bautizados y catecumenado posbautismal para bautizados no suficientemente catequizados. A veces los vamos a tratar de la misma manera y cada uno requiere su atención. 11. Algunas tareas que se nos invita a asumir. Primero, la catequesis necesita ser permanente, no ocasional. Esto nos lo dice el documento de Aparecida. Debe abarcar el arco de la persona desde la niñez hasta la edad adulta. El documento Puebla nos hace referencia, ¿verdad?, de que debe ir de la cuna a la tumba. Sin hablar, el documento Puebla ya hace 35 años de procesos, como que ya iba implícita esa intención. Es decir, abarcando todas las etapas de la vida del hombre. La catequesis asume dos tareas principales: la educación para la vida comunitaria, o sea, no hay discipulados en comunión y pertenencia a una comunidad concreta, y la comunidad es una dimensión constitutiva de la vida cristiana.
cristiana. Es decir, se nos invita constantemente como una tarea a formar siempre comunidad. Inciso B, la acción misionera. Llegamos a un punto también muy importante. Formar. Volvemos al concepto del término de forma teológica y pedagógicamente a los catequistas a ejemplo de Jesús. Por eso estamos invitados a ser catequistas como Jesús. Y la formación, ¿verdad?, se nos invita a que sea querigmática, es decir, a que ayudemos a todos los miembros de nuestra iglesia a tener este encuentro constante con el Señor, que sea querigmático, a que sea integral, a que comprenda las diversas dimensiones que armonizan toda esta experiencia y que sea permanente, ¿verdad? Es decir, que sea siempre, que no dejemos tantas lagunas en las etapas de la vida, sobre todo respetándolas cada una de ellas. Esta formación entonces se debe ofrecer en tres dimensiones. La primera, el ser. ¿Qué significa esta dimensión del ser? Propiciar el crecimiento del catequista como persona, como creyente, como apóstol y como cristiano en el mundo actual. Formar en el saber. ¿Qué significa? Propiciar que el catequista conozca los elementos esenciales del mensaje cristiano y de la pastoral en el aspecto bíblico, teológico, pastoral, litúrgico, espiritual, sociocultural, etc. Y el saber hacer, es decir, que propiciemos al catequista que desarrolle habilidades y actitudes pedagógicas para que pueda conducir bien los procesos de educación en la fe. De manera que en este contexto, pues, no basta con tener catequistas como se nos dice comúnmente de buena voluntad, de buena fe. Creo que eso es un elemento inicial. Necesitamos, esto nos dice el directorio general para la catequesis, que los catequistas, ¿verdad?, estén debidamente formados, porque dice que cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas pone en peligro su calidad. Y el anterior directorio, que se llamaba Directorio Catequético General, decía de una manera más directa que las personas que no estaban directamente formadas eran un peligro, inclusive para la acción pastoral. En definitiva, pues, pasar de una catequesis ocasional a un itinerario catequético permanente, crear procesos que abarquen todo el arco de la vida, pasar de una catequesis puramente doctrinal a una escuela de formación integral. Y esto es lo de hoy, las escuelas. Creo que por ahí tendríamos que ir trabajando poco a poco la formación, no solamente en cursos, que son ya desde luego un elemento importante, sino ir creando escuelas. 12. 3 motivaciones del Papa Francisco para los catequistas. Estas motivaciones las pronunció ahora en la reunión internacional de catequistas en Roma, del 26 al 28 de septiembre pasado. Dice el Papa: el verdadero discípulo debe de estar con el maestro, escucharlo, aprender de él, y eso vale siempre. Es decir, es un camino que dura toda la vida. El discípulo parte, ¿verdad?, segunda motivación, parte siempre de Cristo. Significa imitarlo en el salir de sí mismo, en ir al encuentro del otro. Tercera motivación, volver a partir de Cristo significa no tener miedo de ir con él a las periferias. ¿Y qué significa eso de periferias? Significa no tener miedo de salir de nuestros esquemas para seguir a Dios, porque Dios va siempre más allá, porque Dios no tiene miedo, dice el Papa. Y en el Evangelio Gaudium, ¿verdad?, nos habla de esa alegría del Evangelio. Dice que esa alegría del Evangelio llega al corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús y lo siguen. Así continúa el Papa. O sea, nos invita pues el Papa a ser alegres, pero audaces discípulos de Cristo. Ya para finalizar, pues solamente menciono algunos servicios que la Dimensión Pastoral
de la catequesis ofrece dentro de esta Comisión Diocesana de Pastoral Profética. En primer lugar, la Escuela Diocesana de Formación Integral para Catequistas, en 4 niveles: introductorio, básico primero, segundo y tercero. Formamos en las dimensiones del ser, saber hacer. La duración es de 4 años. Hemos tenido esta grata experiencia de que ya se graduan 7 generaciones, vamos a por la octava. También los cursos de formación integral para catequistas estamos proyectando que sea realmente una escuela, en parroquias y decanatos. Seguimos el mismo método de la escuela, tenemos guías que son los que promovemos, procesos de formación para integral para catequistas y agentes evangelizadores. Los procesos materiales han sido aprobados ya ahora por nuestro señor arzobispo. Personalmente me alegra mucho de tener la experiencia de que en la mayoría de las parroquias, con las encuestas también que recogimos, sí tienen ya esa parte de formación, falta todavía más. Y muchos desde este organismo, de esta dimensión de la catequesis, nos acercamos. Muchos de los que están aquí hemos tenido la experiencia de que se han preocupado precisamente por la formación de sus catequistas. También tenemos la catequesis especial para niños con discapacidad intelectual. Actualmente tenemos 2 centros aquí en la ciudad, es una hermosa experiencia. Esto sobre todo contamos con la asesoría de CADIAM, que es Catequesis Diferenciada de la Arquidiócesis de México, apoyados un poco más directamente por el cardenal en esta carta pastoral que elaboró, donde nos dice que porque toda persona es capaz de Dios. Es una carta pastoral del cardenal Norberto Rivera, donde nos invita a que no nos olvidemos también de estos hermanos nuestros que viven discapacidad intelectual. Tenemos la celebración diocesana del Día de la Catequesis y Catequista, el primer sábado de agosto, cada año, vamos por el 7º encuentro. Aquí ofrecemos también temas de formación. Hemos contado siempre con la presencia de nuestro pastor, de nuestros obispos auxiliares, donde se acercan para saludar. Es un día especial del catequista, donde tienen también ese encuentro con nuestro pastor. Pero tenemos también el servicio de librería, donde ofrecemos materiales propios de catequesis, material de la Propuesta Nacional de Catequesis de Adultos, que está muy bien elaborada. Muchos también de ustedes, párrocos, ya llevan esta propuesta, que tiene todo un proceso. Finalmente, la propuesta de la Comisión Diocesana de Pastoral Profética, donde pues es esta propuesta, proceso de iniciación cristiana para niños, donde proponemos que se viva el querigma, mínimo 4 meses por lo menos, 4 a 6 meses. La segunda etapa de la conversión la tenemos también por lo menos de 4 a 6 meses. La tercera etapa, el discipulado, de 4 a 6 meses. Luego sería prácticamente cambiar un año como proceso. El segundo año, meditar en la confirmación, la penitencia, por lo menos 6 meses. La Eucaristía, por lo menos 6 meses. Aquí tenemos todo este material para que en un tercer año se puedan vivir las siguientes etapas: la comunión, el sentido comunitario del que tanto hemos hablado, y la quinta etapa, la misión. De manera que nosotros proponemos un proceso por lo menos de 3 años para la iniciación cristiana. Y eso es lo que yo había preparado para ustedes en este contexto de la catequesis. Muchas gracias. La presidente de la Comisión Profética de nuestra arquidiócesis y además coordina la dimensión pastoral de la catequesis. Preside toda la Comisión Profética y es responsable de la pastoral de la catequesis. Yo creo lo que acabo de decir, a mí en lo personal me confirma lo que he escuchado de otros catequetas. La catequesis es un proceso, se inicia con el querigma, continúa con la iniciación cristiana, es para toda la vida. Citó aquí algunos números de aparecida. Yo lo he escuchado mucho en catequetas. Ahora ya en el SENA ha crecido precisamente el departamento de misión y espiritualidad, donde está catequesis, liturgia, santuario, misión al cielo, pero está la catequesis. Y parece que en América Latina
Los mejores catequetas son educadores también, lasallistas, maristas. Y yo le he escuchado estas palabras que hoy lo confirmo con lo que nos ha dicho el padre Casar. Con mucha frecuencia escuchamos, yo tengo mi catequesis bien organizada en el Estado. Lo hemos dicho o lo escuchamos. La tengo escolarizada. El kinder, el primero, el sexto, el cuarto, la secundaria. Y dicen, eso no es catequesis. Yo lo he escuchado a educadores. Eso es formación religiosa. La catequesis es lo que nos ha dicho el Padre. Es un proceso que inicia con el carisma, que continúa con la iniciación cristiana, que es para toda la vida, que no debe ser solo para la parte sacramental, que hay catequesis de adultos, etc. Pues yo lo he escuchado, repito, en palabras de quienes también están en educación. Educación me refiero a colegio. Si alguien anda como gente importante en la educación en colegio, la calle y los maestros, pues son entre las comunidades religiosas masculinas que tienen mucha presencia, además de los jesuitas, etc., en la educación. Y a ellos se les necesita catequetas que dicen eso. Y eso lo escuchamos todos. Mi catequesis la tengo bien organizada en mi parroquia, ¿verdad? Del primero al sexto de primaria. Y eso, dicen ellos, eso es catequesis. Eso es una formación religiosa que se da en los colegios. La catequesis es eso que queremos escuchar. Por eso, gracias, Padre.